tal, niños? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a trabajar de acuerdo a lo que estamos observando. Vamos a trabajar un sistema muy importante, un sistema que tiene que ver mucho con lo que es la función de reproducción, ¿sí? Recordemos que la función de reproducción es una función que permite la continuidad de la especie, es decir, la multiplicación de la especie. Bien, entonces, como ustedes observan acá, vamos a conversar el día de hoy sobre el aparato reproductor, pero el aparato reproductor femenino. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase compartiendo este grupo de diapositivas. Bien. El primer punto es hablar de los gametos. En este caso, en los seres humanos, la reproducción se lleva a cabo mediante diferentes células especiales o células especializadas. Se les llama las células sexuales o los gametos. Y en esta ilustración podemos observar cómo interactúan los dos gametos o las dos células sexuales. En el caso de los varones, por ejemplo, tenemos lo que son los espermatozoides, aquellas estructuras móviles. Tenemos la célula sexual o gameto sexual, en este caso femenino, a lo que es el ovocito o también llamado óvulo. Y como decía, entonces vemos que a través de un proceso muy importante comienzan a interactuar. Este proceso se llama fecundación, es decir, la unión de los gametos o la unión de las células sexuales permite la formación de una célula, lo que es el huevo cigoto. En este caso, el contacto que tiene el óvulo con el espermatozoide permite que se forme la primera célula del ser vivo. Vuelvo a repetir, la primera célula del ser vivo llamado huevo o cigoto. Conversemos un poquito más acerca de este gameto femenino, de esta célula sexual que es motivo hoy día de nuestra clase. Etimológicamente hablando, el óvulo significa ovulum, es decir, que significa huevo, que se puede traducir en el término huevo. Bien, el óvulo, como decíamos, es una célula sexual femenina que se genera en los ovarios. Muy bien. Y observemos cómo es un óvulo. Un óvulo, decía, es una célula sexual. Sí, es una célula. Entonces, como cualquier otra célula, va a presentar una membrana celular. ¿Sí? Una membrana celular. Tiene un citoplasma. Presenta un núcleo donde tiene la información genética. Asimismo, va a presentar una corona radiada. Esta es la membrana, acá tenemos una corona radiada. También en este caso vamos a observar, a ver, después de esa corona radiada, vamos a observar una zona pelúcida. Asimismo tenemos un corpúsculo polar. Muy bien, entonces, volviendo a retomar. Acá podemos observar, decía, lo que es el gameto femenino o también la célula sexual femenino, lo que es el óvulo. El óvulo es una célula, tiene lo que es la membrana celular, el citoplasma, el núcleo, la zona pelúcida, la corona radiada, la inmensa corona radiada y lo que es el corpúsculo polar. Muy bien. Ahora, las mujeres realizan un proceso mensualmente, cada 28 días específicamente, cada 28 días durante la etapa de la pubertad. Estoy hablando a partir de 11, 12 para adelante. Muy bien, madura un óvulo, sale un óvulo del cuerpo, en este caso sale un óvulo de los ovarios cada 28 días. A este proceso se le llama ovulación. Muy bien, pero cuando el óvulo deja el ovario y no es fecundado, camina por el cuerpo por el aparato reproductor, por el cuerpo de la mujer, lo que es las trompas, el útero, ¿sí? Las trompas, el útero. Entonces se da un proceso, lo que es en este caso la menstruación, que es un sangrado a través de la vía vaginal.
Ahora, existe también, aparte de lo que es la menstruación, de lo que es la ovulación, existe un proceso que permite el crecimiento, que permite la maduración de los óvulos, se llama la ovogénesis. Es un proceso que permite que se forme un óvulo. Observemos acá. Dentro del vientre de la madre, si todas las niñas en algún momento hemos estado dentro del vientre de nuestra madre, entonces, durante este proceso de formación de nuestro cuerpo, en los ovarios se va formando lo que son las ovogonias. Una vez que se forman las ovogonias, estas son células inmaduras, son óvulos inmaduros, que queda su crecimiento en el vientre de la madre. Hasta acá queda su crecimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a este mundo, la niña comienza a crecer y cuando llega ya a la etapa de la adolescencia, 11, 12 años, se comienza a dividir, se continúa el crecimiento de la ovogonia. Esta ovogonia crece en un ovocito primario, luego en un ovocito secundario, para finalmente logre crecer y madurar y forma lo que es el óvulo. De esa manera entonces se da lo que es el proceso de ovogénesis. Acá podemos observar el aparato reproductor. Tenemos acá el aparato reproductor y lo que nos señala son los ovarios. Ustedes visualicen cómo son los ovarios. Son dos estructuras o también se les denominan dos glándulas que tienen formas de almendras. Se encuentran en la cavidad pélvica o se sitúan en la cavidad pélvica. Dentro de cada ovario se produce cada 28 días, manifestábamos un óvulo. Este óvulo se da en los ovarios y los ovarios no solamente producen este tipo de gametos, sino también producen hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas que se liberan a la sangre. Por ejemplo, existe una hormona llamada estrógeno. El estrógeno va a permitir, al estar en la sangre, en la etapa de la pubertad, que la niña deje de ser niña y convierta en una señorita hermosa. Físicamente va cambiando su cuerpo, es decir, comienza la presencia de lo que es la menstruación, por ejemplo. También asimismo se da lo que es la presencia del vello púbico, del vello axilar. Y poco a poco la niña va teniendo características propias ya de una señorita. El segundo o la segunda estructura son las trompas de falopio. Son conductos que va a permitir que el óvulo se distribuya o se ubique justo en esta zona para poder llegar a lo que es el útero. En esta zona, lo que es la trompa de falopio es una zona bastante importante. ¿Por qué? Porque hasta acá se da lo que es la fecundación. Es decir, a través de una relación sexual, los espermatozoides ingresan por esta zona y toman contacto con un óvulo a la altura de las trompas de falopio. Es decir, el huevo o cigoto se forma en esta estructura femenina, en las trompas de falopio. El tercer órgano es el útero. El útero es una cavidad que va a permitir la presencia de lo que es la menstruación. Cada 28 días esta cavidad se llena de sangre y luego se elimina a través de la vagina. A este proceso se le llama menstruación, pero también forma parte importante durante el desarrollo de lo que es el embarazo. ¿Por qué? Porque decíamos que en las trompas de falopio se forma lo que es el huevo o cigoto. Bien, este cigoto va a pasearse por esta zona y a la zona del puntero se va a quedar acá. Se va a anidar o se va a pegar en el útero. Si encuentra un útero fuerte, va a permanecer ese huevo cigoto durante todo el proceso del embarazo, o sea, aproximadamente los 9 meses de gestación. Pero si este útero está débil, pues se cae ese huevo cigoto y se genera lo que es el aborto espontáneo. Al útero se le conoce como matriz, es la casa o es el hogar donde va a permanecer ese huevo o cigoto para llegar a ser un hermoso niño o una hermosa niña. Tenemos lo que es la vagina. Observen la vagina. La vagina
es una estructura que presenta paredes musculosas, como estoy señalando acá. Esta cavidad o esta estructura va a permitir que el útero se comunique con la parte exterior. En ella el pene va a depositar, en esta zona se depositan los espermatozoides para luego ya siguen su camino para poder lograr lo que es la fecundación como manifestábamos anteriormente. Asimismo también la vagina ayuda a formar lo que es el canal del parto para que salga el nuevo ser. Por último tenemos lo que es la vulva. La vulva son zonas o es una zona externa, acá se encuentran repliegues de piel, es decir, los labios mayores y los labios menores. Y también se encuentran dos orificios, el orificio vaginal y el orificio urinario. Un orificio para la vagina y otro orificio para eliminar la orina. Y acá vamos a encontrar un órgano importante llamado clítoris. Muy bien. En nuestro módulo tenemos 3 preguntas. Entonces vamos, con esta explicación, vamos a poder resolver cada una de estas preguntas, así que vamos a poner mucha atención. A continuación, la primera pregunta. ¿Cuál de las personas, hombre o mujer, tiene mayor importancia en la reproducción humana? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El hombre o la mujer? Los dos, ¿no es cierto? Los dos géneros, pues son importantes para lograr lo que es la continuidad de la especie, la perpetuidad de la especie. Entonces, ambos sexos o ambos géneros son importantes, de igual a igual. Segunda pregunta. ¿Cuál o cuándo los gametos no se unen? ¿Podría hablar de fecundación? A ver, cuando los gametos no se unen, ¿podríamos decir que existe fecundación? No, ¿no es cierto? Para que exista una fecundación, tiene que haber la interacción del óvulo con el espermatozoide. Entonces la respuesta sería no. Bien, nos vamos a lo que es la tercera pregunta. Si los ovarios no funcionan adecuadamente, ¿qué problemas le traería a la mujer? Pues si los ovarios no funcionan en las mujeres, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar 2 cosas. 1, no va a haber producción de óvulos, por tanto, la mujer no podría quedar embarazada si es que desea ser mamá. Segundo caso, tampoco se eliminan las hormonas, es decir, las sustancias químicas que se liberan a la sangre, como decíamos, lo que es el estrógeno. Muy bien, entonces chicos, espero que ya tras esta explicación ustedes hayan podido resolver ese módulo. Ya para este momento tenemos las 3 respuestas de mi módulo. He trabajado muy bien ese módulo, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, bendiciones, que todo les vaya súper bien. Cuando nacemos, hay una serie de características que diferencian claramente el cuerpo de las mujeres del de los hombres. Son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando y es más fácil distinguir un hombre de una mujer. Porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista, ¿a que no? Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos, la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son 2 pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. Esto se produce durante la pubertad, que es cuando los seres humanos nos desarrollamos y dejamos de ser niños para ser adultos. Las trompas de falopio son 2 conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es un órgano hueco y musculoso, y es aquí donde se desarrollan los bebés en caso de embarazo. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior, y es por donde salen los bebés cuando nacen. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino y protege la entrada a la vagina.
Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los 2 sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación.